Hello, Carlos. Okay, welcome to the class. So today we have this topic, okay? En esta ocasión, tenemos el tema de is it, okay? Realizar preguntas, okay, Carlos? Yes. So, ¿qué puedes observar tú en esta imagen? ¿Qué te llama Pues, la ¿Qué te llama la atención? o sea, ¿qué palabra me llama la atención? ¿Sí? Me llama happy. Happy, okay, happy. This vocabulary ya lo habíamos repasado, ¿cierto? Yes. Okay, Carlos. Y por ejemplo, estos signos de pregunta, ¿ok? ¿También te parecen llamativos? Las preguntas son nuevas, ¿verdad? Porque no hemos Yes. realizado. Ok, sí, no hemos realizado preguntas, ¿verdad? Yes. So, okay, Carlos. So today we have to make question, okay? Vamos a realizar preguntas con el vocabulario que ya hemos aprendido, ¿ok? Entonces vamos a realizar preguntas, ¿ok, Carlos? Are you Yes. understand lo que vamos a hacer? Ok, Carlos. Entonces hoy vamos a realizar preguntas con el vocabulario que ya hemos aprendido anteriormente, ¿ok? For example, we have horse. ¿Qué era horse? Caballo. Excellent, Carlos. Muy bien, very well. And happy. What is the meaning of happy? Feliz. Excellent, Carlos. Feliz. And this word, beautiful. Bonito. Okay, Carlos. Excellent. And finally, what is this word? Ugly. Eh, ¿Qué significaba Feo. ugly? Excellent, Carlos. Very well. Good job. Muy buen trabajo, Carlos. So, with these words, nosotros vamos a realizar preguntas, ¿ok? For example, si yo quiero decir, este es un caballo, entonces yo le quiero preguntar a alguien. Entonces sería, ¿is it horse? Yo le pregunto, ¿este es un caballo? Entonces, ese tipo de preguntas vamos a realizar el día de hoy, ¿ok? Con Yes. todo este vocabulario que ya hemos aprendido. Ok, Carlos, so are you understand the activity? ¿Tú entendiste la actividad, cierto? Lo que vamos a hacer. Ok, Carlos, so now I have to stop share, ¿ok? Voy a tener que dejar de compartir pantalla y ahora vamos a revisar la gramática, ¿ok? We will check the grammar, ¿ok? Vamos a revisar gramática para luego poder realizar las preguntas. Ok, Carlos. So you can you hear me and can you see the screen? ¿Puedes escucharme y ver la pantalla? Yes. Ok, Carlos. So let's start with the explanation, ¿ok? Vamos a empezar con la explicación de este tema, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero decir, este es un caballo, Yes. mira cómo está escrito entonces. ¿Qué vamos a utilizar primero? ¿Qué palabrita? Este es un caballo. ¿Y qué palabrita está escrita primero? La palabra is. Excelente, la palabra is, que en este caso vendría siendo el verbo to be, ¿ok? El verbo to be, ok. Ok, es el verbo to be, is, ok. Y como siempre lo vamos a utilizar, en este caso con el pronombre it, ok. ¿Tú reconoces este pronombre? It, Yes. ok. Entonces es para referirnos, ¿a qué nos referimos con el pronombre it? ¿A qué nos referimos? Nos referimos
Um, ¿Para indicar qué? ¿Indicar cosas? Excelente, Carlos, para indicar cosas, objetos, animales. Excelente, Carlos. Ese pronombre de pronoun it hace referencia a cosas, objetos o animales, ¿ok? Entonces, este pronombre lo vamos a utilizar con el verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be en este caso? Mm, Mira la primera palabrita. verbo to be. Uh, La primera palabrita de la pregunta. ¿Con cuál empezaba? con Con la el I. I. Excelente, Carlos, con is. El is en este caso es el verbo to be que le acompaña a este pronombre, al cual nos referimos a cosas, objetos o animales, ¿ok? Y lo siguiente, a horse, es el complemento, ¿ok, Carlos? El complemento de una oración, ¿ok? Ok, Carlos. Do you have question? ¿Tienes alguna pregunta tal vez, Carlos? No, Ya, ¿no? Ok, no. Carlos. Entonces, en este caso, nosotros ya podemos formar nuestra primera oración, ¿ok? Entonces, para formar esta oración, entonces, ¿qué vamos a necesitar en este caso? ¿Qué vamos Ah, a utilizar primero? ¿Qué vamos a escribir primero? ¿Será el pronombre o será el verbo to be? ¿El nombre? Para hacer una pregunta, Carlos. Look the screen, ¿ok? Mira la pantalla. ¿Qué está escrito primero? En este caso. Ay, ¿qué pasa? Nicole. Ah, no, yo me conecté. Nada. ¿Qué pasó? Pensé que ella me había desconectado. Ok, Carlos. Entonces, puedes observar la pantalla, ¿cierto? Yes. Ok, entonces, ¿qué está escrito primero en esta oración, en esta pregunta? Sorry, en esta pregunta, ¿qué está escrito primero? ¿Será el pronombre o será el verbo to be? ¿Cuál va primero en este caso? Mm, Mira, aquí te lo estoy ah, señalando. Mira, ¿sí le puedes observar? yes. Ok, entonces, ¿qué va primero? ¿Qué está primero? Está el verbo to be, Sí. ¿cierto? O- Sí. ok, Carlos, entonces está el verbo to be, que en este caso es la palabrita is. Yes. ¿Ok? Yes. Is. Ok, so repeat after me, Carlos, ¿ok? Is. Is. Ok, y luego, ¿qué vamos a poner? El pronombre, ¿ok? De pronoun, ok. En este caso, ¿cuál es? El que nos referimos a cosas. Um, el ¿Qué verbo to be. qué pronombre utilizamos, Carlos, para referirnos a cosas? El Is. pronombre. El pronombre it, con T, ¿ok? Y Ok, so look the screen, ¿ok? Mira la pantalla, Carlos, ¿ok? Si puedes observar cómo está escrito esta palabrita it, si puedes observarla. yes. Ok, Carlos, it. Entonces, este pronombre it es para referirnos a cosas, ¿ok, Carlos? Entonces, ¿cuál ha sido el pronombre para referirnos a cosas? It. It, ok, con T, it, ok. Y lo siguiente es el
complemento, ¿ok? El complemento de la oración, ¿ok? En este caso es el vocabulario que ya hemos aprendido, ¿ok? For example, horse, another example, beautiful, ugly, happy, small, big, and sad, ¿ok? En este Yes, caso, ese vendría siendo nuestro complemento, ¿ok, Carlos? So, now, para realizar la pregunta, ok, voy a decirla primero en voz alta y luego tú vas a repetirla después de mí, ¿ok? Va yes. repitiendo después de mí, ok. So, let's start. Is, Is it, it a horse? a horse? Ok, entonces estamos diciendo, ¿es esto un caballo? Ok, so now your turn, ok, ahora sí tu turno, ok. Voy a leer completa la oración, ok, the complete sentence, y luego tú también la vas a decir completa, ok. So Yes. listen to me, and next será tu turno, ok, luego será tu turno. Is it a horse? Is it a horse? Ok, Carlos, very well, excellent. Ok, entonces ya formamos nuestra primera oración, ok. We will make the first sentence, ok. Entonces, Carlos, ¿qué va primero entonces para formar esta oración en este caso? ¿Qué va primero? ¿Qué vamos a utilizar? ¿El pronombre o el verbo to be? El nombre. Ok, pero ¿cuál era el pronombre? It En este Ok, ¿y esa palabrita dijimos primero o venía otra antes que es? venía otra. Ok, ¿y cuál era esa? Era Este. It ok, con S, Entonces, el is, ¿cuál ha sido el is? El verbo to be. chip. Ok, Carlos, so, now we're going to do a little activity, ok, vamos a hacer una pequeña actividad, ok. So, Yes. vamos a repetir 5 times, ¿ok? 5 veces, ¿ok? Vamos a decir is y luego verbo to be, ¿ok? Para que lo aprendamos, que la palabrita is es el verbo to be, ¿ok, Carlos? Entonces Yes. decimos is Is verbo to be, is 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 is. ¿ok, Carlos? Entonces, el is, ¿qué ha sido en este caso? ¿Qué es? Mm, el verbo to be. Ok, Carlos, excelente. Es el verbo to be. ¿Y en qué puesto va? Va en primer lugar, ¿ok? Va a ir al inicio, ¿ok? Entonces, ¿en qué lugar va a ir el verbo to be? Mm, en el primero. Ok, en este caso sí, para realizar la pregunta, ¿ok? Porque estamos realizando preguntas. Ok, Pero en otras puede estar en el centro o tercero o cuarto. sí, Carlos, sí, por eso yo te digo que ahora estamos haciendo preguntas. ¿Ok? Questions, no oraciones, ¿ok? Estamos haciendo preguntas. Cuando es el caso de oraciones, ahí sí es diferente, va a ir después. Pero en este caso, como estamos haciendo preguntas, el verbo to be va a ir de primero, ¿ok? Solamente Yes. en el caso de realizar preguntas, ¿ok, Carlos? Y luego, ¿qué le va a seguir después del verbo to be? ¿Qué le va a seguir? El pronombre. ¿Ok, Carlos? Le va a seguir el pronombre. Y en este caso, ¿qué pronombre es? Mm, El es el que se verbo to señala be. cosas. Is, digo it. Excelente, Carlos. El pronombre it. Ok, it.
Ok, y luego vamos a terminar con qué cosa, con el complemento, ¿cierto? Sí. Ok, Carlos. So, are you understand? ¿Sí entendiste? Yes. Ok, Carlos. Entonces, ahora vamos a realizar entonces a little test, ok, un pequeño ejercicio de práctica, ok. Yes. Entonces, ok, Carlos, let's start. Entonces, para formar una pregunta, en este caso con el verbo to be, ¿cuál va primero? ¿Qué palabrita va primero? Mira la pantalla. ¿Qué palabrita iba primero? Is. Ok, Carlos. Y luego, ¿qué palabrita va después? Va el verbo to be. Digo el it. Ok, el it, que es el Nombre. pronombre. Ok, el pronombre. Y luego vamos a terminar con el complemento. ¿Cuál ha sido el complemento en este caso? En este caso, ¿sí le puedes observar ahí? Go ¿Cuál ha sido? a horse. Ok, Carlos, a horse. Ok, so look the screen, ok. ¿Qué es esta palabrita que estoy señalando aquí? Eh, eh, Look the screen, mira la pantalla. ¿Qué está señalado ahí? está señalado. Is. Ok, is, ¿qué es el verbo? To Be. be. Ok, y luego, then, we are continue with. Luego vamos a continuar pro, con el pronombre. Nombre. Ok, Carlos, con el pronombre. Ok, luego vamos a terminar ya con el complemento. Ok, Carlos. So, now we're going to continue to the another example. Ok, vamos a continuar con otro ejemplo de pregunta. Ok, en este caso, si yo quiero decir, ¿es esto bonito? ¿Es bonito? Entonces, ¿yo cómo voy a empezar escribiendo? ¿Qué iba primero? ¿En qué palabrita iba primero, Carlos? Para formar una pregunta. ¿Era el pronombre o el verbo to be? El pronombre. Para formar la pregunta, Carlos. ¿Qué iba primero? ¿Qué palabrita repetimos primero? mm, el pronombre. ¿Y el otro cuál era? mm, ¿Cuál era la palabrita is? Con S, is. ¿Qué era is? y será El verbo. el verbo to be. Excelente, Carlos, el verbo to be. Entonces, ¿cuál iba primero? El verbo To to be. be, ¿no es cierto? Para formar la pregunta. Entonces escribo is y luego si ya iba el pronombre, ¿no es cierto? Yes. Ok, Carlos. Entonces, ¿cuál era el pronombre para referirnos a cosas? The pronoun to refers things, para referirnos a cosas, objetos. ¿Cuál era? Era it. Excelente, Carlos. Era it. Is it. Ok. ¿Y cómo decíamos para decir que es algo bonito? El adjetivo bonito, lindo. ¿Cuál era? ¿Cuál era la palabrita que utilizábamos para decir que era bonito? mm, mm, era ¿Qué it. palabra? No, ¿qué palabrita era para referirnos a algo bonito? ¿Qué El era verbo, bonito? el verbo to be. Bonito.
Ok, Carlos, ¿y cuál era la palabrita para referirnos a algo bonito? Is, Bonito, ¿cómo decíamos bonito? is, No, Carlos, ¿cómo decíamos que algo era bonito? La mm, palabra bonito. Decíamos ugly beautiful. o beautiful. Ok, beautiful. Decíamos beautiful. Ok. Y colocamos el signo de pregunta. Entonces, estamos diciendo, ¿is it beautiful? ¿Es esto bonito? ¿No es cierto? Estamos Yeah. preguntando si algo es bonito. Ok, Carlos, so are you understand? ¿Sí entendiste? Yes. Ok, Carlos. So now, por ejemplo, now we are going to see the answers. Ok, vamos a ver ahora cómo respondemos a esto. Ok, ok. So, entonces vamos a decir en forma afirmativa y en forma negativa. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que si alguien me hace una pregunta, yo voy a contestar de manera positiva, que es el yes. O vamos a contestar de forma negativa, que es el no. ¿Ok? It's not. Ok, entonces, si yo digo, ¿is it beautiful? Yo le estoy preguntando, ¿es bonito? ¿Es esto bonito? No. Entonces, ok, y si no lo es, entonces, ¿cómo vamos a escribir la respuesta? Ok, so look the screen, Carlos, mira la pantalla, estamos en este cuadrito ahora, ok. Estamos en este cuadro. ¿Sí lo puedes observar? Can you see the screen? Yes, it is. Ok, entonces yes es para referirnos a la forma positiva, ¿no es cierto? La forma afirmativa. Ok, entonces si vamos a decir que sí es bonito, entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Ok, pay attention, Carlos. Lo vamos a escribir de la siguiente manera, ok. Yes, la palabra yes, que quiere Yes. decir, ok, Sí. yes, coma, y Go. luego vamos a escribir el It. pronombre que estamos utilizando, en este caso, it, ¿no es cierto? Que nos referíamos a las cosas. It y el verbo to be, que quiere decir is, ¿ok? En este caso lo estamos It. utilizando el is. Entonces, si yo te pregunto, ¿is it beautiful? Y tú me vas a responder de forma positiva. ¿Cómo me vas a responder de forma positiva? Me vas a decir, yes, Yes. it is. It. Ok, yes, it is. Ok. Entonces, ahora, si tú me vas a responder de forma negativa, ok, o sea que no es bonito. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Ok, so, vamos a escribir la palabrita no, coma, el pronombre it, que estamos utilizando el pronombre it, el verbo to be, que en este caso es is, y para negar, vamos a escribir la palabrita not, que significa no, ¿ok? Entonces, Carlos, si yo te pregunto, ¿is it beautiful? Y tú me vas a responder de forma negativa. ¿Cómo me vas a responder de forma negativa? Si yo te pregunto, ¿is it beautiful? Tú me respondes, no, it Not is. is not, ok, is not, ok, no is not, ok, porque me estás diciendo que no es bonito, ok. Entonces Yes. tenemos ok, entonces tenemos estas dos formas para contestar, ok, tenemos estas dos formas, la forma positive and negative, ok. Ok, Carlos, so now we are going to do another example, ¿ok? Vamos a realizar otro ejemplo de oración, ¿ok, Carlos? Entonces, Carlos, pay attention, ¿ok? For example, if I want to say, si yo quiero decir, ¿es esto feo? ¿Es esto feo? Yo te estoy preguntando si algo es feo, ¿ok? Entonces, ¿qué palabrita iba primero?
para realizar la pregunta, Carlos. La pregunta. ¿Qué palabrita iba primero? Iba is. Excelente, Carlos. Iba is, que es el verbo Vi. to be. Ok. Is. Y luego, ¿qué palabrita iba después? El it. Excelente, Carlos. Iba it. ¿Y qué es it? ¿A qué nos referimos con it? El nombre. Sí, Carlos, el nombre para las cosas, ¿no es cierto? Para nombrar cosas, objetos, ok. So, y luego, ¿cómo nos referíamos a algo feo? Mm, ¿Cómo decíamos feo? ugly. Excelente, Carlos, decíamos ugly. Ok, entonces, al final, ¿qué vamos a poner al final? Vamos a poner el signo de pregunta, ok. No nos olvidemos de eso porque estamos realizando pregunta. Ok, entonces, ¿cómo nos queda la pregunta, Carlos? Read the question, ok. Lee la pregunta, la que voy a señalar ahora, la que está en color morado. Is it ugly? Ok, is it ugly? Entonces le estoy preguntando si es esto feo, ¿verdad? Ok, entonces, Carlos, yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar de manera positiva, ¿ok? De manera positiva. So, look the screen, ¿ok? Mira la pantalla para que tú me puedas contestar, ¿ok? Entonces yo voy a realizar la pregunta, ¿ok? Now I'm gonna make the question, ¿ok? Is it ugly? Tú me vas a decir, Yes, it is. ok, entonces me estás contestando de manera positiva, ¿ok, Carlos? And now, yo te voy a decir la pregunta, ¿ok? The same question, la misma pregunta, pero ahora me vas a contestar de manera negativa, ¿ok, Carlos? De manera negativa. Entonces, let's start, ¿ok? Yo te pregunto, ¿is it ugly? Y tú me vas a responder, No, it is not. excelente, Carlos. Entonces es de manera negativa. Me estás diciendo que no es feo, ¿ok? Ok, Carlos. So now we are going to stop share, ok? Pero antes, are you understand this grammar? ¿Entendiste todo esto de la gramática? ¿Cómo vamos a formar la pregunta y cómo vamos a contestar? ¿O tienes Yes. preguntas? No. Ok, Carlos. So move on to the next activity, ok? Vamos a continuar con la siguiente actividad, Carlos, ok? Ok, Carlos, so, como queda poco tiempo, queda un minuto, vamos a trabajar hasta donde avancemos, ¿ok? Y luego nos vamos a conectar nuevamente, ¿ok? ¿Ya vimos son las 7? Sí, ya falta poco. Ya se acabó. ¿Ya? Sí, faltan 20 minutitos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, pero vamos a trabajar hasta cuando se acabe, ¿ok? Luego nos vamos a volver a conectar, Carlos, ¿sí? Yes. Ok, entonces now I gonna have to share the screen, ¿ok? Ok, Carlos, so, can you see the screen? ¿Puedes ver la pantalla? Yes. Ok, Carlos. So, en este ejemplo, por ejemplo, tenemos esto, que es un parque de diversiones, ¿no es cierto? Yes. Ok, entonces, yo te realizo la pregunta, Carlos, ¿ok? Yo te voy a decir la pregunta. ¿Is it happy? ¿Será feliz ir a un parque de diversiones? ¿Es feliz? Yes. Ok, Yes, entonces, it is.